as hell know who you are. Oh my boy. Everybody's talking about Negan again. Whether my reputation precedes me or not, I'm all in. Whatever you want, whatever I got, it's yours. I don't. I would never kill a kid. Bienvenidos, vamos a platicar de los misterios que se encuentran en los próximos episodios porque se va a poner buenísimo y aclarando, por supuesto, hay que cerrar la puerta de una vez con esta situación de Michonne, de la cual todos sabemos que, primero que nada, se retira, sí, pero hay un episodio en especial llamado La Torre y es por algo muy interesante, ¿no? Pero antes de llegar a esto, recuerda, pasa por el canal, suscríbete, comparte, deja un comentario, deja tu like, porque con cualquiera de ellos puedes tener una oportunidad de llevarte a tu casa tu propio Negan para el final de esta temporada. Para aquellos que ya estén aquí, pues de una vez vayamos, ¿no? Como sabemos, en este próximo episodio lo que se van a encontrar va a ser muchos walkers, sí, pero de entre esta horda se van a encontrar con Magna, que a ella misma va a decir que Connie se perdió aquí, se extravió, pero seguramente te aparece en Commonwealth porque es allá hacia donde van, ¿no? Y seguramente tendrá esta versión de Michonne y su hija Elodie del cómic, pero entre Daryl con lo que viene siendo Connie, ¿no? Seguramente, muy romántico, muy bonito, me parece que va a ser, pero vamos por pasos. Creo que hay que empezar con la cuestión de Michonne, por la cual va a llorar Judith Grimes bastante, pero lo que pasa con Michonne principalmente es algo. Estos personajes nuevos para el próximo episodio, bueno, el de la siguiente semana, al final ella va a aniquilarlos porque van a destruir hasta incluso el barco donde ella se encuentra llegando. Y pues es esta imagen que ves aquí. Michonne tiene a Lucille y se la va a llevar, sí, pero en esta cuestión se va a encontrar con la ropa de Rick y también se va a encontrar con otra sorpresa más en este preciso momento. Se menciona que será una luz que llegará de un helicóptero a la cierta distancia y en parte descubrirá pues la misma cuestión de la sinopsis del episodio. Mientras que en esta cuestión del episodio se menciona que Michonne lleva a Virgil de regreso a la isla para encontrar a su familia. El para encontrar a su familia es para que Michonne encuentre a su familia, no para que Virgil la termine encontrando, ¿no? Pero pues esta es literalmente su salida, ¿no? Un camino justamente como llegó. Como siempre te lo he mencionado, cada historia como comienza es como termina. Y ella terminará partiendo en busca de su familia, porque ya encontró su pista que necesita, ¿no? Ahora, el siguiente episodio a este es Look at the Flowers, y es donde el rey con Yumiko y también Eugene van en camino de busca de Stephanie, y mientras los demás se van a estar cuestionando las pérdidas que tuvieron en el episodio anterior, ¿no? Tanto los Whispers como la misma gente de Hilt of Alexandria, ¿no? Esta cuestión está difícil porque se va a poner más que complicado, ¿no? Pero dentro de este episodio el puro título te dice algo muy claro. Look at the Flowers tiene que ver con una muerte, y una muerte que va a doler y va a impresionar. Yo en lo personal creo que pudiera llegar a ser un caso de una muerte como de Lydia. Sería una opción viable que sea la misma Carol, porque tiene que ver con Carol ese título, tiene que ver con una muerte y tiene que ver seguramente con una joven, y pues eso es lo más cercano a lo que puede llegar a aparentar, ¿no? Ahora, la cuestión de el siguiente episodio después de Look at the Flowers es la torre de la cual mencionamos, y como sabemos hay solamente una sola cosa en específico de la introducción que todavía no se ha revelado, y por supuesto es que van hacia Alexandria a esta batalla, donde Beta va a acomodarlos todos esos Whispers con los Walkers, la horda completa hacia Alexandria, y esto es Alexandria, y estas picas representan que será entre esas Alpha decapitada, encajada en una pica, y algunos otros de los Whispers a los cuales eliminaron en esta batalla del próximo episodio, ¿no?
no son las picas de la temporada pasada, sino las que se van a chingar estos para este próximo episodio, para que se sientan como se sintieron la temporada pasada, como nos sentimos nosotros, diría yo, ¿no? Pero también queda la cuestión de la torre y el significado de ella. Si pudiera morir el padre Gabriel, la verdad no lo creo. Creo que es la cuestión de Beatriz, porque es el personaje que se supone que en ese episodio es destripada por Beta. Específicamente, se menciona que un Whisper acabara con ella, probablemente Beta no, pero pues esta sería tu versión de el padre Gabriel, y probablemente el molino es lo que represente como el estilo de la torre, porque no hay ninguna otra torre más que la cuestión de lo que pasa con Eugene junto con Ezekiel y junto con Yumiko, que se encontrarán a una princesa. Así que esta es la parte de la sinopsis de este episodio, y no creo que tengan un conflicto si no hay nadie que los persiga en ese lugar, ¿no? El conflicto lo van a tener acá, y dentro de los personajes que lo van a tener fue a ser Aaron con el mismo Negan, de los cuales entre los spoilers que sabemos es que ellos dos tendrán que pelear así como en el cómic, unidos, aunque los dos no van a querer. ¿Por qué? Principalmente Aaron, ¿no? Aaron es el que tiene esta cuestión de coraje y odio especial hacia Negan, pero va a ser el momento donde van a tener su conexión. Una vez más Negan lo va a salvar y van a tener una conexión así como la tiene Rick con el mismo Negan en el cómic, ¿no? Y partiendo a lo que viene siendo el último episodio, sabemos que aquí viene lo inevitable, ¿no? A Certain Doom, que viene siendo pues una muerte certera, un final certero, como lo quieras traducir, ¿no? La cuestión está en que al final sabemos que aquí es donde regresa Maggie, y aquí está la cuestión. Seguirá habiendo una batalla en contra de los Whispers, y así como entre el 11º y el 12º, ¿no? Empieza en el 11º y termina en el 12º. Así le van a hacer entre el 15 y el 16. Pero pues la cuestión está de que aquí Maggie va a encontrarse con Negan, y seguramente en esta ocasión sí le va a pegar más duro. En esta ocasión se va a poner más difícil, y seguramente va a ser esta versión donde Maggie golpea a Rick en los cómics, porque se menciona que va a haber un final de cliffhanger, y al final de cuentas te vas a quedar con el pendiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque va a haber una pendiente sobre probablemente una muerte. Creo que aquí va a ser o esta cuestión donde vamos a aparentar que Negan estará a punto de ser asesinado por la misma Maggie en cuanto lo vea siendo parte del equipo, pues a cualquiera le da bastante coraje, ¿no? Justo cuando Maggie viene a ayudar, resulta que lo han hecho parte de la familia. Qué pinche coraje, ¿no? Ahora, otra opción pudiera ser Beta, porque inevitablemente es la cuestión que este otro personaje va a venir con esta horda, y hasta el último episodio es donde se menciona en la sinopsis, él se va a involucrar en la batalla. Ahora, si en el 16 es donde se involucra, pues probablemente te lo dejen con el pendiente que esté a punto de asesinar a algunos otros personajes, pero hasta el primer episodio de la próxima temporada, como ya lo suelen hacer, venga esta muerte. La muerte de Beta. Esa pudiera ser otra alternativa. Ahora, mi cuestión es qué pasa con Daryl y Carol, porque Daryl se va a encabronar mucho cuando sepa que Carol le guardó esta situación de Negan, ¿no? Va a estar tan enojada, creo que como Maggie, por esta situación, y va a empezar un conflicto de confianza entre amigos. Y mi pregunta es, Walker, ¿qué harías tú si tu mejor amiga te oculta algo así de grave? Pero ¿qué tal si el episodio 13 se llama En lo que nos convertimos? Porque es en lo que se convirtió Rick y Maggie, y ahí es cuando Michonne se despide junto con Rick, mientras que Maggie se lleva las armas que se necesitan allá, hacia donde hay una muerte certera.